tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alondra Carrizosa y el día de hoy les voy a platicar de una película que quizás les va a encantar igual que a mí. Y sí, amigos, El día después de mañana es la película que yo les vengo a recomendar. Fue una película que sinceramente, aunque yo no soy mucho del cine de acción y ciencia ficción, fue una película que me cautivó desde el primer momento, ya que trata un tema muy sensible y es el calentamiento global. Jack Hall es un reconocido meteorólogo que logra hablar del cambio climático que se avecina, un cambio climático brusco y radical. Sin embargo, aunque estas estimaciones que Jack Hall hace son para unos años más tarde, las noticias no andan bien, pues en cambio el cambio climático llega de una manera muy prematura. Como es una historia con bastantes puntos de giro, el primer problema evidentemente es el cambio climático y cómo Jack, que es un meteorólogo muy dedicado a su trabajo, está en el intento de decirle a las personas, a los que gobiernan, los que están en la Casa Blanca, que se apresuran, que hay que hacer algo. Sin embargo, hay otro tema muy importante en esta película. Jack tiene un hijo llamado Sam que se encuentra en Nueva York en unas competencias académicas con otros institutos. Y aquí es donde nuestro protagonista Jack, el meteorólogo, tiene un dilema. Por un lado tenemos un padre muy preocupado por su hijo Sam de 17 años que se encuentra lejos de él, pero también por otro lado tenemos a un meteorólogo que está muy ocupado con querer salvar a la humanidad, con querer orientarla de cómo afrontar el cambio climático. Por otro lado vemos pues a Sam, a un chico muy inteligente que sigue todas las instrucciones de su padre, que le dice que no salga de la costa de Nueva York, ya que si sale podría perder la vida, pues la tormenta invernal y este cambio climático se podría volver muchísimo más agresivo. Cuando menos lo esperas, llega una escena a sacarte totalmente de tu zona de confort. Parece que las cosas están bien, pero de repente se desprende un bloque de hielo del océano y de repente todo está muy bien, pero de repente se muere el amigo del protagonista. Entonces hay muchas escenas que tú no ves venir y es por eso que esta película me fascinó. No es monótona, te atrapa desde el primer momento. Y cuando estás viendo la película, sufres con el protagonista, sufres porque crees que a ti también se te está acabando el tiempo para poder salvar a la humanidad. Entonces el protagonista genera esa empatía con los espectadores de decir, apúrate, porque yo siento que al igual que tú, yo también tengo esa obligación de ayudarte a salvar a la humanidad. Y acá entre nos se habla de un presupuesto de 125 millones de pesos para la elaboración de esta película. Así que no está de más decir que todos los efectos que se pudieron haber usado en esta película, incluso los lobos que salieron en cierta escena donde los amigos de Sam y Sam están atrapados en este instituto porque no pueden salir de las costas de Nueva York, se quedan adentro del instituto, necesitan ir por provisiones porque si no, evidentemente se pueden morir. Y que de repente salen dos lobos súper feroces a querérselos comer, porque entran, no sabemos cómo, adentro del instituto, donde ya toda la gente, que todos los académicos que estaban ahí adentro, todos los estudiantes ya habían desalojado esa área y no le hicieron a Sam cuando Sam les dijo que su papá era meteorólogo y que su papá les había dado esa indicación de que no salieron. Entonces vemos a estos lobos gigantes y para nada parece que son una pantalla verde, se ven bastante reales y tú sufres con ellos el miedo de que los vayan a atrapar. Y yo les voy a contar algo, si nos ponemos más técnicos, esos planos que utilizaron, los planos del comienzo de la película que poco a poco se van acercando y tú vas, parece que flotando arriba de los glaciares, me parece de entrada muy bueno porque vas conociendo todo el contexto, como que ves desde afuera la situación y te va transportando de cierta manera al lugar. Y te hace generar más empatía con los personajes, porque como que ves su contexto así de grande y ver cómo la cámara se va acercando lentamente, es como ir conociendo, ir adentrándote poquito a poquito en lo que está viviendo el personaje y en su situación. Siempre he considerado que el cine son fragmentos de la vida real, pero actuados. Sabemos que el tema del calentamiento global, del cambio climático, como se conoce actualmente, es un tema bastante sensible. Y efectivamente, aunque se hayan hecho bastantes campañas, quizás no logran ser tan efectivas porque no tienen ese poder de enganchar a las personas, de hacerlas concientizar. Sin embargo, para mí esta película me hizo
replantearme los hábitos que yo tengo, me hizo replantearme qué pasaría si pasara lo mismo que pasó en la película, pero en la vida real. Jack Hall, el personaje principal, no parece en lo absoluto estar cansado en todas las escenas. Se ve un poco angustiado, sin embargo, no se ve del todo cansado. Parece como un héroe, todos lo tienen como un héroe dentro de la película. Y aunque perfectamente las personas que están en la Casa Blanca no le hacen caso a Jack Hall cuando él les dice que deben de hacer este plan de desalojar a las personas de una mitad del mundo hacia el otro lado, todos sabemos los que lo vemos que Hal es una figura de autoridad, que Hal tiene razón, que Hal es el bueno. Entonces, en cierta manera, la manera en que te venden al personaje dentro de la película hace que tú sientas empatía con él y creas que él es superior a los demás porque es muy bueno. Y déjenme ser muy franca, yo no entendía por qué la acción era un género evasivo, yo no entendía qué era eso, pero lo comprendí. Yo miraba las escenas de cómo se estaba destruyendo el mundo y yo disfrutaba esas escenas, las disfrutaba, y aunque me llegué a sentir desesperada en ciertas tomas, en ciertas escenas, yo disfrutaba ver los glaciares cómo se estaban despedazando, porque quizás a comparación del drama yo no empatizaba tanto con el personaje. Hubo momentos en los que sí llegué a decir, pobrecito Jack. Sin embargo, es un género, ahora entiendo por qué es un género evasivo, porque no te involucras tanto sentimentalmente como lo hicieras con el drama. Efectivamente, la película, aunque es muy buena y concientiza de los posibles riesgos que pueden pasar si tú realmente no te pones las pilas con el medio ambiente, cuenta una trama muy alejada de la realidad, o mejor dicho, de la cotidianeidad. Nosotros nos vamos a levantar y lo más catastrófico que vamos a hacer, o el cambio climático más desastroso que nosotros pudiéramos llegar a ver en Hermosillo, es que caiga granizo. Y si bien nos va, una lluvia muy fuerte. Pero en una película de acción, todos estos hechos alejados de la realidad, como que se desprenda un glaciar del tamaño de Rhode Island, no es algo común. En las películas de acción, estos personajes estereotipados o antitéticos, en el caso de Hal, pues vemos que es como un héroe, ¿no? Y que todos le aplauden y que es una persona importante. Siempre está en la búsqueda de la resolución de un problema. En este caso, es una película de acción. ¿Cuál es la resolución de ese problema? El cambio climático. ¿Cómo le hacen las personas para que sobrevivan al cambio climático, para que se adapten? El final de la película me dejó un buen sabor de boca. La volvería a ver, sí. La volvería a recomendar, sí. Y todo por el simple hecho de que me mostró mundos que yo no conocía, que me mostró cosas que no se dan en la cotidianeidad, que me atraparon, que me contaron de una manera en la que me agradó, en la que yo recomiendo. Y aunque no me gusta ver mucho estos temas de las catástrofes naturales, me gustó ver una película que hablara de las consecuencias del cambio climático y que me lo describieran de una manera tan fuerte que me creyera la situación, quisiera estar con el héroe, pero al mismo tiempo no identificarme quizás tanto, ser más evasiva en cuestión de los sentimientos. Y esto fue El día después de mañana, una película del 2004.